Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a la cadena de bloques. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante candente, un tema que ha estado muy en boca de todos en las últimas semanas, y ya no en las últimas semanas, sino que probablemente es, a día de hoy, una de las principales críticas a las criptomonedas y muy en concreto a Bitcoin, que es el tema del consumo energético. Ya sabemos, los que estamos en este mundillo, que estas pasadas semanas el mercado ha estado bastante movidito, y en esos movimientos ha estado ahí en medio el anuncio de Tesla de dejar de aceptar Bitcoin como forma de pago por ser demasiado contaminante, por consumir demasiada electricidad, entendemos, de medios bastante contaminantes. Puede ser el carbón. Y entonces vamos a ver si estos argumentos, esto que escuchamos, eso que dicen por ahí, es real. ¿Qué consumo real tiene Bitcoin? ¿Es sostenible? ¿No es sostenible? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Y si de verdad ese consumo energético contamina tanto. Porque recordemos que se puede consumir una burrada de energía sin contaminar apenas. Entonces vamos a ver un poco cómo está todo esto en la realidad. Lo primero que hay que entender es la energía. Vamos a hablar primero de energía. Hay un par de aspectos que mucha gente no tiene en cuenta cuando se pone a hablar de consumo energético. Y lo primero es entender que nosotros, como sociedad, como planeta, como especie, no siempre consumimos lo mismo. Es decir, no es lo mismo la energía que necesitamos en febrero, por ejemplo, que en agosto. Es decir, cuando tienes un pico de energía, digamos un pico de demanda de energía, tienes que aumentar o tienes que tener ya la producción de antes por encima de lo que estabas consumiendo para que ese pico de demanda no sobrepase a tu producción. Cuando tienes cientos de miles de aires acondicionado funcionando en verano, pues debes ser capaz de proveer de energía a todos esos aires acondicionados. Y la segunda, el segundo punto que no siempre tenemos en cuenta es que la energía no siempre la podemos, digamos, gastar donde queremos. Es decir, no podemos mover fácilmente la energía de un sitio a otro. Es decir, siempre hablamos muy bien de las energías renovables, ¿no? De la eólica, la solar, todos estos tipos de energía. Pero tenemos que tener en cuenta que tú puedes producir energía eólica donde sople el viento. Puedes producir energía solar donde haga sol, teniendo en cuenta además que los picos de demanda de energía de los que acabamos de hablar, paradójicamente pueden darse factores que no nos vengan bien. Es decir, si para todos esos, pongamos en invierno, todos los sistemas de calefacción, no de refrigeración, de todas las viviendas, si los alimentásemos, por ejemplo, con energía solar, resulta que en invierno es donde menos horas de sol hay. Con lo cual eso representa un problema. Y volvemos a esto de mover la energía. No la podemos mover fácilmente porque a lo mejor tú puedes, digamos, crear energía hidroeléctrica allá donde tengas una situación buena, un río y un sitio en el que puedas crear muchísima energía. Es decir, un punto A en el que puedes crear mucha energía. Además, energía buena, ¿no? Energía de la que a la gente le gusta, la gente habla muy bien de ella. Energía limpia, energía verde, energía renovable. Entonces tú puedes crear en ese punto A, por los motivos que sean, sopla mucho el viento, hace mucho sol y hay ríos. Perfecto. Tenemos eólica, solar y hidroeléctrica. Espectacular el sitio. Podemos crear una cantidad gigante de energía. ¿Qué pasa con eso? Que en ese sitio, donde estamos creando tanta energía, no vive nadie. Es decir, no hay consumo de energía. O apenas hay. Entonces, esa energía hay que llevarla al punto B, que son ciudades, grandes ciudades, donde vive muchísima gente y se consume una barbaridad de energía. ¿Qué sucede? Que aquí hay un problema, ya que la energía al moverla, al llevarla del punto A al B, no la podemos llevar todo lo lejos que queramos. O sea, el punto A
solo puede llegar energía al B si el B está suficientemente cerca. Para que tengamos un dato aproximado, la energía, para que sea rentable moverla, o sea, para que no pierdas toda la energía o la mayor parte de la energía de camino, tienes un rango de unos 500 kilómetros, que es bastante. Pero no es infinito. Es decir, toda la energía que tú mandes a lo largo, incluso dentro de esos 500 kilómetros, la estás perdiendo. Se disipa en forma de calor y otro tipo de energías, pero la idea principal es que tú no puedes mandar una energía que creas en el punto A sin pérdidas a otro sitio, salvo con los combustibles fósiles, que por algo son tan utilizados, ¿no? Y es que una de sus principales ventajas respecto al resto de energías es que, claro, yo puedo coger petróleo, meterlo en barriles, esto por ejemplo en, yo que sé, Japón, y moverlo de Japón a Francia y gasto allí. O sea, necesitamos energía, Francia necesita energía, o sea, Japón produce la energía, o Francia produce, una empresa francesa produce energía en Japón y se la manda al sitio donde necesitan esa energía. Y ahí no hay ese límite de, digamos, de movilidad de la energía. Entendiendo estas dos cosas, y luego vamos a tratar una tercera más adelante cuando hayamos hablado más de este tema, hay muchos artículos o muchas personas que están muy preocupadas por el fin del mundo, muy preocupadas por este fin de la energía. Se nos va a acabar el petróleo, se nos van a acabar todos los combustibles fósiles, se nos va a acabar en fin, las fuentes de energía de las que disponemos, y lo que no entiende esta gente es que el mundo funciona, o lo que no tienen en cuenta, es que el mundo funciona por demanda, es decir, por gente que quiere algo. Una especie de genio de la lámpara, pero hay que pagarle al genio. Esto de que el mundo se va a acabar y no habrá energía es falso, es mentira. Por lo menos en términos absolutos. Y esto se debe a que el mundo, en este mundo, tenemos libre mercado, aunque los estados cada vez más se empeñen en poner difícil ejercer este libre mercado y cargárselo un poco, pero bueno, tenemos un libre mercado. Y esto lo que quiere decir, explicando el ejemplo de la lámpara de genio de los deseos, pero en formato de pago, es que si yo quiero una cosa, energía en este caso, pongamos que petróleo, barriles, y hay alguien que sabe y puede cómo, o sea, sacar ese petróleo, sabe dónde encontrarlo y sabe cómo sacarlo, lo va a hacer, siempre y cuando yo esté dispuesto a pagar más de lo que a él le cuesta sacarlo. Yo obtendré lo que quiero, que es el petróleo, y él ganará dinero, que es para lo que es lo que quiere. Él quiere dinero y por eso saca el petróleo que yo quiero. Yo le doy algo que él quiere y él me da a mí lo que quiero. Es decir, colaboración entre iguales. Entonces, claro, este argumento del fin de las energías, si hay mucha demanda de algo, ese algo se produce más, porque más gente lo quiere. Es decir, ¿qué te indica que algo se vaya a acabar? Que el precio se incrementa, ya que eso implica que se produce lo mismo y aumenta la demanda, o que la demanda está aumentando a un ritmo mucho más alto de lo que puede aumentar la producción. De esta manera, cuando el precio de algo sube, es un llamamiento al mundo a decir, oigan, ustedes, el que quiera y pueda, produzca de esto, porque es rentable, porque hay demanda, hay gente que está dispuesta a pagar muchísimo dinero a la gente que sabe y que puede sacar esto. Entonces, si tú quieres un recurso X, que es muy escaso, y por lo tanto es muy caro, es muy rentable, y siempre va a haber alguien que te lo consiga, siempre y cuando pagues lo suficiente. Mientras que tú pagues lo suficiente, va a haber alguien que te lo va a conseguir. Como he dicho, hablando fuera de absolutos. Evidentemente, si es algo que no existe, no te lo pueden conseguir. Incluso a lo mejor ahí se pueden buscar alternativas. Y esto incluso sucede en, digamos, como subproductos de algo. Es decir, pongamos que yo para fabricar un teléfono móvil necesito cierto mineral. Y ese cierto mineral empieza a escasear, con lo cual empieza a subir de precio. Lo primero que sucede es que hay mucha gente interesada en fabricar eso porque ese material es muy caro, se vende muy muy bien y hay una gran demanda de teléfonos móviles y por lo tanto de ese material para fabricarlos.
¿Qué sucede si de repente eso se vuelve tan escaso o tan caro que la industria no puede pagarlo? Que buscará un sustituto rentable, otra vez, para sustituir ese material que estaba utilizando y poder seguir fabricando sus productos. Al caer la demanda de ese primer producto que ya no lo están usando, baja de precio, ya que ya no se utiliza para fabricar móviles, y así se equilibra el mercado. Y esto lleva funcionando así desde el inicio de los tiempos, desde que se creó este libre mercado, desde los inicios de nosotros como especie. Y aquí, habiendo hablado tanto de rentabilidad y dinero, vamos a ver por qué la energía es dinero. ¿Por qué entendemos el dinero como energía? ¿O por qué deberíamos entender que la energía es dinero? Y aquí, antes de entrar a eso de que la energía es dinero, vamos a hacer un pequeño apunte sobre, claro, por Bitcoin, ¿por qué consume tanto? O sea, claro, porque se habla de que consume más que Argentina, consume más que Países Bajos, consume más que ciertos países. Y esto no es porque Bitcoin lo necesite. O sea, Bitcoin alcanza con que un par de máquinas estén haciendo el proceso de minado, que es para el que se necesita el proceso en el cual se generan los Bitcoin y se validan las transacciones de la red. Es para el que se necesitan unas máquinas que estén haciendo unos cálculos y operen ese sistema. Pero eso basta con un par de máquinas, con unas pocas máquinas, no con cientos de miles de millones de máquinas haciendo ese trabajo. ¿Qué sucede? Que es que resulta que hacer esto, dedicarte a eso, poner máquinas a hacer este trabajo es rentable, como hemos dicho. Es decir, si alguien te paga lo suficiente, tú lo haces. Tengamos en cuenta que en enero de 2021 la cantidad de Bitcoin generados, que era un 6,25 Bitcoins cada 10 minutos, Bitcoins nuevos, que sumado a las transacciones, a las fees, equivale a unos 17.300 Bitcoins en enero. Que a precio de hoy, a lo mejor ahora con la bajada que hemos tenido algo menos, pero equivale a unos 700 millones de dólares, unos 750 millones de dólares. Entonces, claro, entiéndase que esa cantidad se reparte entre la gente que se pone a minar. Es decir, que es, digamos, rentable. Si tú consigues, o sea, si tú eres capaz de poner máquinas a minar eso, y lo que te toca a ti, como parte de ese reparto de todo ese dinero, es mayor que lo que tú te gastas en las máquinas y en la electricidad, es rentable. Es un negocio paralelo que, digamos que el funcionamiento de Bitcoin no lo requiere. Es decir, es un negocio paralelo que la gente considera rentable y por eso resulta en un crecimiento constante de la minería y del consumo eléctrico en la red. Sin entrar aquí en que, evidentemente, hay gente que ya no es tanto, a lo mejor, por el negocio, sino que entiende que cuanto más potencia de minado haya en la red, más segura es la red. Es decir, ahora lo trataremos, pero es una cuestión de seguridad también. Que la gente que se mete simplemente por el negocio del que estoy hablando, no por el funcionamiento de Bitcoin, sino porque es un buen negocio, también aporta esa seguridad de la red. Entonces, claro, dicho esto, Bitcoin es evidente, es palmario que depende de energía. Ya hemos visto que no tanta, puede subsistir con muy poca, pero necesita energía. A día de hoy utiliza mucha, vale. Pero es su consumo excesivo. ¿Se está desperdiciando energía al dedicarla a minar Bitcoin o algo parecido? Pues vamos a mirar un poco a ver qué es esto de el gasto, digamos, subjetivo en esta energía y los costos del Proof of Work de Bitcoin, ¿no? Para entender esto de que todo es energía, incluso el dinero, como decíamos antes, nos remontamos al siglo XIX, cuando un matemático francés introdujo la idea de que la energía es trabajo realizado. Es decir, teniendo en cuenta que ese trabajo hace siglos era realizado en la totalidad por humanos, con la única fuerza de sus manos, el coste de este trabajo, la energía que se requiere, comienza a aumentar debido al uso de animales. Es decir, al principio de todo, ¿cuáles eran los principales trabajos que se realizaban? ¿No? El cultivo, para conseguir comida. Esa comida alimenta a las personas y ellas vuelven a trabajar. ¿Qué pasa cuando se empiezan a usar animales? Que produces mucho más,
pero consumes mucho más, porque los caballos que estás utilizando para moverte, los bueyes que estás utilizando para tirar de los carros, todo esto para arar los campos, requieren de más energía, requieren de más comida. Al principio la energía es comida. Y luego, bueno, pasamos, claro, a máquinas, revolución industrial. Esas máquinas ya no van con alpacas de heno, ya van con otras energías más potentes, ya no es comida. Entonces, claro, no han sido los animales de hace mucho tiempo, sino han sido las grandes máquinas y la gran cantidad de esas máquinas, a lo mejor no tan grandes, pero el gran número de las mismas, la que hace que aumente el trabajo, pero aumente la energía requerida. Es decir, tenemos una economía que no es que se base en el dinero, sino en el trabajo y la energía, que como hemos dicho, al final es lo que es el dinero. Todo lo que nos rodea en nuestra vida está íntimamente ligado al precio de la energía. Es decir, el coste de cualquier bien, el coste de cualquier cosa que compres en tu día a día refleja en gran medida la energía utilizada para producirlo. El caso muy directo que tenemos es Bitcoin. Los primeros registros de precio que hay de Bitcoin, allá en 2009-2010, es el coste de producirlo. Es decir, lo que te costaba la electricidad para generar, pues eso, 10, 20, 25, 50 Bitcoins, 50 en aquellos tiempos. O sea, ¿cuánto dinero me cuesta a mí? ¿Cuánto me cuesta la energía que estoy utilizando para producir esos 50 Bitcoins de un bloque? Y esos fueron los primeros datos del precio. Tú dividías ese precio que te costaba generar 50 Bitcoins entre los 50 Bitcoins y te daba el precio de cada uno de esos Bitcoins. Entonces, el dinero, al final, es la representación del trabajo necesario para generar bienes y servicios, que también se puede ver como energía almacenada. Si buscáis el gráfico, ¿vale?, del World GDP y el consumo de energía, ¿vale?, del 1965 al 2016, es, vamos, prácticamente coincidente. Lo tenéis en ourfiniteworld.com. Tenéis ahí unos gráficos espectaculares. Y tengamos en cuenta que a principios del siglo XX la gente ya estaba interesada en reemplazar el oro por el dólar. Bueno, el oro o el dólar por el dólar energético, digamos, o las unidades de energía. O sea, esto fue un concepto popular a principios del siglo XX, hace ya un siglo. O sea, no es algo nuevo, lo de la energía. Este concepto fue popular debido a que tenía unas características monetarias muy sólidas. El defecto, que no se podía ni transmitir ni almacenar fácilmente, lo que hemos hablado antes. No puedes pasar energía fácilmente sin perder por el camino. Y ya que tenemos que entender las diferentes formas de energía, como pueden ser los combustibles fósiles, que como hemos dicho son fácilmente transportables en barriles allá de donde se necesite consumir esa energía, pero no es la misma situación, como hemos comentado antes, con las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, ya que la energía la tienes que fabricar donde puedas y llevarla luego también a donde puedas, no a donde tú quieras. Tenemos artículos del New York Times, de Ford, la marca de coches, que reemplazarían el oro con una currency de energía, digamos, una moneda, una divisa energética, que luego evidentemente no se ha llevado a cabo. Pero claro, ¿qué hacer para que un hombre o una mujer codicie algo? Porque en muchos casos es solo necesario hacer que la cosa en cuestión, eso que codicien, sea difícil, sea escaso, ¿vale? El Proof of Work de Mark Twain, o Twain, se inventó como originalmente como una medida contra el correo no deseado, contra el spam. Pero Satoshi lo adaptó para utilizarlo en efectivo digital, en una moneda de efectivo digital, solucionando, entre otros problemas, el del doble gasto que había existido hasta entonces. Es decir, este argumento de no, bueno, pero es que la energía gastada en Bitcoin es un desperdicio, no aporta nada. ¿Cómo que no aporta nada? O sea, Bitcoin ha solucionado, empezando por ahí, sin entrar en, porque claro, lo de transferencia de valor instantánea o muy rápida entre un sitio y otro, ya hay servicios dependiendo de terceros, eso sí, pero ya hay servicios que lo hacen. Bitcoin mejora eso, ya que no dependes de terceros, y además soluciona el problema del doble gasto, que es un problema muy serio, que a día de hoy pues muchos sistemas lo siguen teniendo y venía siendo el principal problema sin solución hasta la creación de Bitcoin.
Entonces, lo que hace la minería de Proof of Work es usar máquinas dedicadas para convertir electricidad en bitcoins a través de las recompensas por bloque. O sea, Bitcoin tiene un mecanismo de votación capitalista que, digamos, por el dinero que tú arriesgues en forma de energía, ganas unos votos a través de esa energía y eso te da participaciones, digamos, para llevarte esas recompensas. O sea, cuando Satoshi diseñó el Proof of Work, cambió fundamentalmente la forma en la que se crea el consenso entre humanos a través de la conversión de energía, convirtiéndola en votos. O sea, un sistema bastante democrático, un sistema bastante justo. Y es una forma muy simple y muy justa, como digo, para que el mundo físico valide cosas, valide algo, en este caso el control de Bitcoin, en el mundo digital. O sea, digamos que Bitcoin es una supermercancía extraída de la energía directamente. Que básicamente la energía podríamos decir que es la mercancía fundamental del universo. O sea, Proof of Work transmuta la electricidad en oro digital, en Bitcoin. O sea, esto refuta completamente el argumento de que, bueno, que Bitcoin no aporta mucho, que la energía gastada en eso no tiene sentido. Más allá de que, como hemos comentado, es un negocio rentable. O sea, lo es y encima aporta todo esto. O sea, el hecho de que Proof of Work tenga costes en electricidad que consuma, eso es una característica, no un problema. No es un problema que Proof of Work tenga costes, es una característica de ese sistema. Una característica además buena. E históricamente asegurar o proteger algo significaba construir un muro físico alrededor de lo que era valioso. ¿Vale? Pero Bitcoin está asegurado por la suma de toda esa energía gastada para construir una especie de muro digital, ¿vale? Y se necesitaría una cantidad equivalente de energía a toda esa que está en el muro para derribarlo. Con lo cual, si tú empiezas a meter energía en el sistema para tirarlo, estás a la vez incrementando la energía necesaria para tumbarlo. Ahí radica la seguridad de Bitcoin. O sea, ahí está el verdadero potencial de Bitcoin. Y llegamos así, entendido todo lo anterior, incluso este último punto de la seguridad que hablábamos antes, al punto clave, a la gran crítica al consumo de energía de Bitcoin, que es el consumo el consumo de electricidad por cada transacción, que es un indicador clave de rendimiento deficiente, ¿no? Pero he aquí el porqué. Aquí la gente te pone muchas, digamos, comparaciones con sistemas como pueden ser Visa, como pueden ser otros medios de pago, que tienen unos costes por transacción muy bajos, muy bajos. Unos costes energéticos, quiero decir, por transacción. Y luego te lo comparan por lo que cuesta en electricidad, en energía, cada transacción de Bitcoin. Y aquí el problema es que esta gente muchas veces no sabe que la energía gastada en Bitcoin no es por transacción, es por bloque. Sí, tú puedes hacer el cálculo. En un bloque hay tantas transacciones, vale, y dividimos. Pero la energía gastada es por bloque. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque la densidad económica de una transacción de Bitcoin está aumentando. O sea, las variantes de Segwit, de Lightning Network, todas estas variantes están haciendo que en cada bloque, repito, en cada bloque, haya cada vez, o entendámoslo así, no es que aumente directamente, pero que la cantidad de transacciones posibles en Bitcoin sin modificar el número de bloques, es decir, con el mismo consumo en creación de bloques, aumente. Es decir, la tendencia de Bitcoin es a muchas más transacciones, muchísimas más transacciones, muchísimas más, o sea, no os imagináis cuántas más. De hecho, para que veamos datos, Bitcoin permite, digamos, unas 7 transacciones por segundo. 6 transacciones por segundo. Y Visa unas 24.000. Vale. ¿Qué sucede? Que claro, en cuanto tenemos soluciones técnicas en Bitcoin, como puede ser Lightning Network, que tienden a llevar a la red de 7 transacciones por segundo a millones, ya no miles, ni cientos de miles, ni decenas, no, millones de transacciones por segundo, y que las comisiones, o sea, es decir, el valor que tienes que pagar por cada transacción tienda cada vez a ser más barato, es decir, a costar menos energía. O sea, si tú tienes una red en la que el número de transacciones tiende a, digamos, infinito, pero bueno, tiende a millones, a un número muchísimo más elevado que los otros medios de pago, como pueden ser Visa, con los que estamos comparando,
o con los que comparan siempre para hacer estas críticas, tiende a un número altísimo por encima de Visa y las comisiones tienden prácticamente a cero, el sistema es bastante mejor de lo que nos quieren hacer ver. Es decir, digamos que teniendo en cuenta esto, de que la energía gastada en Bitcoin es por bloque, claro, aquí la gente te dice, no, pero haz el cálculo, 2.400 o 2.100 transacciones por bloque, divides y te sale, y es que es una burrada, ya, pero es que sin modificar el número de bloques, ni la velocidad a la que se crean, ni nada de esto, Bitcoin cada vez tiende a tener más transacciones por segundo. Con lo cual, cada transacción va bajando el coste energético. Y lo va a seguir bajando, ya os digo, hasta un punto muy, muy superior al que lo puede hacer Visa. O cualquier otro sistema de pago. Lo hemos comparado con Visa porque es uno de los ejemplos que se ponen. Y todo esto sin tener en cuenta que, como hemos dicho, Proof of Work es el comprador último. Es el comprador de último recurso para toda la electricidad que no se utiliza. Es decir, para ese remanente que, como hemos dicho, cuando tú lo estás consumiendo en verano para los aires acondicionados y de repente deja de hacer tanto calor y no lo consumes, es decir, pero evidentemente no puedes dejar de producirla, o es bastante ineficiente en muchos casos dejar de producirla, Bitcoin puedes instalar ahí unos mineros y aprovechar toda esa energía que estás creando y perdiendo. Y ahí no estás teniendo que construir nada ni contaminar nada más de lo que ya lo estás haciendo por motivos externos a Bitcoin para suplir esa demanda, digamos. Es decir, toda esa energía que se estaría dejando sin explotar o que estarían desperdiciando, que se perdería, tengamos en cuenta que Bitcoin lo puede aprovechar. El Proof of Work de Bitcoin puede rescatar toda esa energía que ya... O sea, quiero decir, esa energía ya la tienes ahí, ya has contaminado para producirla. Lo que pasa es que ahora la estás tirando. Bueno, pues vamos a hacer que valga para algo. Imagínate un mapa topográfico 3D del mundo en el que los puntos calientes de energía barata son muy bajos, son puntos bajos, y la energía cara es muy alta, son picos altos. Si tú vuelcas un vaso de agua vertido encima de ese mapa 3D, que sería la minería de Bitcoin, se instalarían los rincones y recovecos más bajos, suavizando esas depresiones de pérdida de electricidad. Entonces, la energía utilizada para Proof of Work dejará de crecer cuando el retorno marginal de quemar un kilovatio de energía a través de Proof of Work sea igual al retorno marginal de vender ese kilovatio a la red. Es decir, en el momento en el que a mí me cueste $1.000 producir... Bueno, esto son datos inventados. Ahora, a partir de este momento son datos inventados. Si a mí me cuesta producir si a mí me cuesta $1.000.000 producir un Bitcoin y un Bitcoin vale $1.000.000, ya no me interesa. Bueno, me puede llegar a interesar si creo que el Bitcoin se puede apreciar algo más. Pero si me cuesta 3 millones producir un Bitcoin y un Bitcoin vale 1 millón... no, ¿a que no? No es rentable. Entonces la gente dejará de añadirse a ese Proof of Work por el motivo que hemos dicho al principio, de ese negocio. Porque ya hemos entendido que Bitcoin no requiere de todo el poder de cómputo que hay ahora, ni la mitad de él. Aunque no es malo, ya que es un negocio rentable, completamente lícito, y 2, añade seguridad a la red. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que la minería de oro, ¿vale? En gigajulios, para minería de oro, son 475 millones y para Bitcoin son 180. O para el sistema bancario, que son 2.340 millones, cuando para Bitcoin son 183 millones solo, de 2.300 a 180. O los gobiernos del mundo, que consumen unos 5.800 millones, mientras que Bitcoin consume solo 180. O los dólares y euros y demás monedas impresas. O sea, el imprimir el dinero, ¿vale? Cuesta unos 39 millones, solo el imprimirlo. No todas las organizaciones y el sistema bancario que hemos visto ya son más de 2.300 millones de gigajulios. Total. Y para cerrar este programa, a través de Bitcoin, la liquidación sin necesidad de confiar en terceros de 1,3 trillones americanos de dólares entre contrapartes anualmente, con el beneficio adicional de una energía más barata para todos, vale 4,5 billones de dólares americanos en costos de minería actuales. Pues creo que la respuesta, y viendo que eso es sin contrapartes, sin terceros, sin depender de nadie,
y esa cantidad de valor, creo que la respuesta es un rotundo sí. Sí merece la pena y sí que aporta gastar lo que gasta, que como hemos visto ni es tanto ni es tan malo, y en el futuro lo va a ser aún menos. Es un rotundo sí. Sí merece la pena, esto sí que aporta, no es tan malo como nos quieren hacer ver, el mundo no se va a quedar sin energía y Bitcoin no consume en exceso. Bitcoin no. Con lo cual, espero que os haya gustado este programa sobre energía, sobre consumo, sobre Bitcoin también, claro, como no, sobre el consumo y la energía en Bitcoin, que es de lo que queríamos hablar hoy. Espero que de aquí saquéis también vuestras conclusiones. Como siempre sabéis que podéis opinar y decirnos simplemente lo que queráis, como si queréis simplemente saludar por Twitter en @lacadenabloques sin el D. Y estaremos encantados de encontraros por ahí para comentarnos desde sugerencias hasta opiniones sobre programas pasados. Esperamos que, como siempre, hayáis aprendido algo y nos vemos la semana que viene de vuelta en La Cadena de Bloques.